Es 1 Samuel, vamos a leer. Primer Samuel, perdóname. 1 Samuel. ¿Qué? Hi, my friend. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Bien? Excelente. La definición de pecado es la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. No se puede pecar sin quebrantar la ley. El momento que la gente quebranta la ley de Dios, peca. Eso es lo que significa, pero no entiende cuál es la definición de pecado. Cada unos minutos, momento que usted quebranta la ley de Dios, peca contra Dios. Peca contra Dios. Escucha más. Dice, ese es el libro de 1 Samuel, porque todo pecado es rebelión. Todo pecado es rebelión. Los que no pongan en práctica lo que dice el Señor, la palabra de Dios, son como los que hacen brujería. Son igual. Los brujas, no hay diferencia en los brujas y los que no guardan los leyes y los mandamientos de Dios. Todos son rebeldes. Mira lo que dice. Es el 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel le contestó: ¿piensas acaso que Yahweh le gusta más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? El Señor no busca a los que pecan contra Él cada uno día y viene: oh Señor, perdóname, oh Señor, perdona. No, el Señor no escucha, porque usted hace igualmente cada uno día. Pero ¿qué dice el Señor? Pero los que obedecer a la voz de Dios, no a los que cada uno día peca contra Dios. Peca contra Dios hoy, mañana, después mañana. Oh Señor, perdóname. Oh Señor, sabe. No. Escucha bien lo que dice la profeta. Dice, Samuel le contestó: ¿piensa acaso que a Yahweh le gusta más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio ahorita? No necesitamos sacrificio, porque Cristo es el único sacrificio que necesitamos. No más sacrificio. ¿Qué significa? No puede pecar. Son los que quebrantan la ley de Dios, pecan contra Dios. Y los que pecan contra Dios son rebeldes. Son rebeldes. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice el Señor. Y dice, la obediencia vale más que el sacrificio y la fidelidad más que la grasa de los carneros. Porque en el tiempo de Moisés, desde Cristo, ¿qué pasa? Necesitamos hacer sacrificio al momento en que la gente peca. ¿Y qué hace la gente? La gente peca cada unos días. Continuamos para pecar contra Dios, quebrantar la ley y hacer sacrificio. No, Dios dice no, ya no quiere sacrificio, porque ustedes son rebeldes. Son brujas. Mira, y dice, la rebelión, ¿quién son rebeldes contra Dios? Adelante de Dios, los llamados latino, moreno y nativo indio. Los llamados negro, moreno, latino, hispano y nativo indio. Nosotros somos rebeldes, muy rebeldes. Y dice, la rebelión es un pecado tan grave. La mujer que usa pantalón, peca. Esa es una rebelde. Eso es lo que dice. El hombre que usa, como se dice, la túnica de la mujer. O hombre que se cambia en mujer. Y mujer se cambia en hombre. Homosexualidad. Mentirosos. Hechiceros. Idolatría. Fornicación. Adulterio. Todo eso el Señor dice, no, eso es igual. La rebelión, eso es igual. Hola, Señor. Señor, ¿tiene un minuto para la palabra de Dios? Oh, preso. Dice, la rebelión es un pecado tan grave como la brujería. Son los que hacen la brujería, son igual a usted que no guarda el sábado. Los que no guardan el sábado son igual que la mujer o el hombre que hace, ¿cuál? Vodú, que hace Changó, y Perú, y Cuba, y diferentes lugares. No hay diferencia, son igual. Son igual, no hay diferencia. El Señor dice, son igual. Dice, la rebelión es un pecado tan grave. Supuestamente la gente dice, oh Señor, perdóname. Oh Señor, la próxima vez
o mañana, o si es domingo. No, esa es la rebelión. La rebelión es un pecado tan grave, pero en el cristianismo la gente no tiene entendimiento. Que Dios te bendiga, cuídate, ¿ok? La gente no entiende. La palabra de Dios es como ¿cuál? Espada de doble filo. Es como espada de doble filo que matar, cortar, destruir huesos, articulaciones, tuétanos, todo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y los que estremecen a Dios se arrepienten y se convierten. Eso es muy simple. Pero los rebeldes, los mentirosos. Hola. Hermana, ¿tiene un minuto por la palabra de Dios? Usted no tiene un minuto a Dios. Pero usted tiene un minuto para comprar comida adentro, ¿right? Pero no tiene un minuto por la palabra de Dios. Acuérdate de ese día. Acuérdate de ese día, ¿ok? Es excelente. Porque el hombre no vive solamente del pan o de la comida. No. El hombre no vive solamente del pan o de la comida. Pero de cada una palabra que saque de la boca de Dios. Eso es lo que dice. De cada una palabra que saque de la boca de Dios. La gente no busca los consejos de Dios, pero busca consejos de los demócratas, los políticos. Hola, señor. Señor, ¿tiene un minuto por la palabra de Dios? Sí, excelente, excelente. La gente no tiene tiempo a Dios, tiene tiempo para comer comida, comprar comida, tortilla, pupusa, queso, carne asada. Tiene tiempo para comer, para comprar tortilla, pero no tiene tiempo a Dios. El Señor viene, Yahweh viene con fuego y va a matar a todo, cada uno de ustedes. Acuérdate de ese día. El día que el Señor va a venir, Stalin, será la sangre, la muerte nada más. Acuérdate, ahorita, excelente, usted es orgulloso. Los orgullosos, los rebeldes, no problema. El Señor viene. Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Él viene con fuego. Él viene, acuérdate de ese día. Será un día muy bueno. Eso es lo que dice la palabra. Dice, la rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. So, usted hablando de la iglesia católica. Dice que son idólatras, pero ustedes son igual. Eso es lo que dice la palabra. Ustedes son igual. Ustedes son igual. Dice que la iglesia católica está mala. El Señor dice, ustedes son igual. No hay diferencia. No hay diferencia. Porque ustedes no se arrepienten. Son mentirosos y mentirosas. Escucho la palabra de Dios, pero no cambia. Escucho la palabra de Dios, pero no cambia. Son rebeldes. Muy rebeldes. Ese es 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahweh, Yahweh te echa de la realeza. Saúl dijo a Samuel, tuve miedo al pueblo e hice lo que me pedía. Por esta razón pequé y desobedecer la orden de Yahweh y su palabra. De tal manera nosotros dice a ustedes, obedecer a Dios y no a los hombres. Obedecer a Dios. Los que obedecen a Dios no se preocupen de nada. Pero este mundo, obedecer a quién? Al hombre, más que al Señor. Ese es el libro de Jeremías, capítulo 30 y versículo 6. Jeremías 30, versículo 6. Sin embargo, todos los que te devorarán serán devorados. El Señor hablando a las naciones. La nación que devorando a los llamados negros, los llamados latinos, morenos y nativos indios. El Señor dice igualmente. Será de tal manera. Será más peor por ellos. A cada uno de esta nación. Cada uno de esa nación que devorarán serán devorados. Todo tu opresor irá al destierro. Todos tus saqueadores serán saqueados. Y los que te desprecian
pasarán a ser despreciados, ya que a ti te llamaban la abandonada, nuestra presa, de quien nadie se preocupa, de quien nadie se preocupa. Nadie se preocupa del pueblo de Israel. Nadie se preocupa de los llamados latinos, morenos y nativos indios. Nadie. Los políticos no. Son hipócritas, son mentirosos. Se preocupan solamente de su interés. El capitalismo. Y dice que el socialismo es malo. Pero ¿qué hace el capitalismo? Cambia todo el pueblo en esclavos. El capitalismo cambia todo el pueblo en esclavos. ¿Y qué hace? Pagamos taxes. Hola. Hola. Hey, there we go. That's the spirit, man. These people, they're proud. That's where death is going to feed upon them. Death. That's what the Mosai says. Death is going to feed upon them. Death. The Mosai, Yahweh, he's going to feed death upon these people. Right? Because they don't believe in the Mosai. They're proud. They're cocky. They think, yeah, you got it. Yeah. That's how they feel. The Mosai is going to cut them off. The Mosai is going to cut you off. Are you not concerned about that? I mean, these people, man, un pueblo muy estúpido, rebeldes, pueblo sin entendimiento, piensa que tiene entendimiento, pero son vanidad. No hay entendimiento. ¿Entendimiento en quién? Y los llamados latinos, morenos y nativos indios, no hay entendimiento. Viven en las tinieblas. Proverbios capítulo 21. Vámonos para leer Proverbios. Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 6. Ese es el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 6. El que se aparta, hombre o mujer, hombre o mujer, hombre o mujer. Escucha bien. El que se aparta del camino de la prudencia, él, hombre o mujer de la nación de Israel, de los llamados latinos, morenos y nativos indios. Cada uno de ustedes, que sea hombre o mujer, que se apartan del camino de la prudencia, pronto descansará entre los muertos. ¿Dónde? Entre los muertos. El Señor dice, cada uno de ustedes, los llamados latinos, morenos y nativos indios, que se apartan del camino de la prudencia, descansará en los muertos y la tiniebla. Eso es lo que dice la palabra, que es muy, muy dulce. All right. Ese es Salmo 49, versículo 14. Vámonos para leer. Precepto con precepto. Poquito aquí, poquito allá. Salmo, vámonos para leer 49, 14. ¿Qué piensa? Salmo 49, 14. Ok. Salmo 49, versículo 14. Ese es el libro de Salmo, capítulo 49, versículo 14 a 15. Ok, escucho lo que dice la palabra. Hacia allá van los que en sí confían. Ese será el fin de los que les gusta escucharse. Abajo cual rebaño la muerte los reúne. ¿Quién? Los llamados negros, latinos, nativos, indios y morenos. El Señor dice cuál. Abajo cual rebaño la muerte los reúne. ¿Quién? Los llamados negros, latinos y nativos indios. Dice, los pastorea y les impone su ley. Son como un espectro desvaído. Son como un espectro desvaído que a la mañana vuelve a su casa abajo. Imagínate. Ok. 9. Imagínate, abajo cual rebaño de la muerte. Rebaño de la muerte. Ese es el libro de Jeremías, capítulo 30 y versículo 18. Yahweh los asegura
volverán los cautivos a la carpa de Jacob. Los cautivos, los que son esclavos ahorita, los llamados latinos son esclavos ahorita, los llamados negros son ahorita esclavos, los llamados nativos indios ahorita son esclavos. Si tienes dinero, no significa nada, ustedes son esclavos. ¿Trabajando por quién? Los llamados gringos, trabajando por los chinos. Sí, ustedes son esclavos. Los llamados negros, morenos, latinos, hispanos, ustedes son esclavos. Esclavo espiritual y esclavo físico. Ustedes no entienden. Ustedes no entienden, ustedes son esclavos. No significa nada si usted trabajando y tiene, como se dice, $20 por hora. No significa nada. No significa nada. Ustedes son esclavos. Desde este momento, desde esta hora, son esclavos. Esclavos basados en la palabra de Dios. ¿Quién? Los llamados negros, latinos, hispanos y morenos. Son esclavos, pero no entienden. Yahweh lo asegurará, volverá los cautivos a la carpa de Jacob, pues me compadeceré de estas moradas. La ciudad será reedificada sobre su ruina, y el fuerte se levantará en su antiguo lugar, y allí resonarán los cantos de acción de gracia y los gritos de alegría. ¿A quién? A los salvos, a los que serán salvos, a los llamados latinos, morenos y nativos indios que serán salvos. No a todo el mundo, no a los cristianos, no, solamente a los que se estremecen por la palabra de Dios. Solamente a los llamados latinos, morenos y nativos indios, hispanos, basados en su padre, que se estremece por la palabra de Dios, nada más. La grima de crocodiles, esa es vanidad. El Señor no se preocupe. Oh, Señor mío, sabe, ese es mi trabajo, mi jefe. El Señor no se preocupe, porque el Señor no escucha a los pecadores. El Señor no escucha a los pecadores. Vamos para leer rapidito. Libro de Juan, capítulo 9. Juan 9:31. Ese es el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Es sabido, es sabido, es sabido. Todos saben, dice, es sabido. Ajá. Es sabido que Dios, Yahweh, no escucha a los pecadores. Si usted es el pecador, el Señor no escucha. Ok, hermanos, hermanas, los llamados latinos, morenos, nativos e indios, dispersando en los 4 rincones de este mundo, ¿entienden? Si ustedes viven en medio de pecado, si ustedes quebrantan la ley de Dios, el Señor no escucha. No se importa cuántas litros o cuántas litras de lágrima ustedes tienen. No se importa 30 litros de lágrimas. El Señor no se preocupe. El Señor no se preocupe. El Señor no escucha a los pecadores. Es sabido. Cierto. El Señor escucha solamente a quién. A los que hacen su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su ley y su mandamiento. Su ley y su mandamiento. Y los leyes y los mandamientos de Yahweh no son una carga. No son una carga. No se engañaría a sí mismo, ¿ok? No se engañaría a sí mismo. Los leyes y los mandamientos de Dios, Yahweh, no son una carga. Ustedes son rebeldes, mentirosos, hipócritas, de tal manera no quieren hacer lo que dice la palabra. Con la boca, sirve al Señor. Con la boca sirve al Señor. Y acción no hace nada. Escucho lo que dice. Es Juan capítulo 9, versículo 31. Es sabido que Yahweh, Dios, no escucha a los pecadores, pero al que honra a Yahweh Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Solamente a los que cumplen su voluntad, los que guardan el sábado. La mujer que no usa el pantalón,
El hombre que no se cambia en mujer y la mujer que no se cambia en hombre. La mujer que no hace sexo con su perro. La mujer que no hace sexo con el burro, con el caballo. Pero una persona que se estremece por la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios hace todo. Pero la gente no entiende. Decirle que venga. Ese es el libro de Jeremías, capítulo 30 y versículo 19. Y allí resonarán los cantos de acción, de gracia y los gritos de alegría. Los multiplicaré en vez de disminuirlos. Los honraré en lugar de humilladores. Sus hijos serán como antes. Su asamblea permanecerá delante de mí y castigaré a todo su opresor. El Señor dice que va a castigar a todos nuestros opresores. ¿Quiénes son los opresores de los llamados negros, los llamados latinos, morenos y nativos indios? ¿Quiénes? Los llamados gringos, los llamados arábicos y cada una de las otras naciones, de los paganos. El Señor dice, ¿cuál? Ese es muy dulce, muy dulce, más dulce que el miel. El Señor dice, su hijo será como antes, su asamblea permanecerá delante de mí y castigaré a todos sus opresores. El Señor dice, Él va a castigar a todos nuestros opresores. Imagínate. Muy interesante, ¿sí, right? Y versículo 20. Su soberano será uno de ellos, pues saldrá de su mismo seno. Le daré audiencia y se acercará a mí, pues ¿quién es el que se halla capaz de arriesgar su vida para acercarse a mí? Dice Yahweh. ¿Quién? Solamente los que se arrepienten y se convierten, los que guardan los leyes y los mandamientos de Dios. ¿Okay? Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo su Dios. Miren cómo estalla la tempestad de Yahweh y cómo se desencadena su temporal y se descarga sobre la cabeza de los impíos. La cabeza de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que quebrantaban la ley, los que quebrantaban los mandamientos de Dios. Porque pecado es quebrantar la ley de Dios. Es quebrantar los mandamientos. Eso es lo que dice la palabra. La cólera de Yahweh no se apaciguará hasta que no haya cumplido y realizado el propósito de su corazón. El propósito del corazón de Dios. ¿Cuál es el propósito del corazón de Dios? Es para matar a los rebeldes, los mentirosos, los orgullosos, los idolatrías, los que hacen adulterio, los que mentir, los que violar a la mujer, los que hacen cosas que son malas. El Señor dice, Él viene. Dice, y en el futuro ustedes entenderán bien todas estas cosas. Eso es lo que dice la palabra. Jeremías 3 y versículo 22. Jeremías 3 y versículo 22. Ese es el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 22. Jeremías 3 versículo 22. Esto te pasa porque eres un pueblo estúpido que no me conoce. Ustedes son hijos. Eso es lo que dice la palabra. Right? Ustedes son hijos tontos y sin inteligencia, que saben hacer mal, pero no el bien. No saben cómo hacer bien. ¿Quién? Los llamados negros, latinos, hispanos, los llamados hispanos, nativos indios, no saben cómo hacer el bien. No sabe cómo hacer el bien, pero sabe cómo hacer el malo. ¿Cómo hacer el malo? Los llamados latinos morenos saben cómo hacer el malo. Mentir, quebrantar la ley y los mandamientos de Dios.
Ese es Jeremías capítulo 3, versículo 22. Tú. 13, 22. Jeremías 3, 22. Ese es el libro de Jeremías capítulo 3, versículo 22. Vuelvan hijos rebeldes. ¿Quién? El Señor llama a nosotros hijos rebeldes. Hijos rebeldes. Mujer y hombre. El Señor dice que nosotros somos rebeldes. Escucha bien lo que dice. Ese es el libro de Jeremías capítulo 3, versículo 22. Vuelvan hijos rebeldes, que los voy a sanar de su rebelión. La rebelión es igual que la brujería. Dios no tiene cacho. Ese es el diablo. Ese es el diablo. Usted latino piensa que los gringos son Dios. Eso es lo que piensan los latinos. Ustedes viven igual entre los muertos. Ustedes no entienden, no hay entendimiento. La mayoría de los llamados latinos piensa que Cristo o los gringos son elegidos de Dios. No, los gringos no son elegidos de Dios, son los diablos. Si ustedes piensan que los gringos se los salvan, no, nunca más. La Biblia dice, el pueblo elegido de Dios, los israelitas, los llamados negros, latinos, morenos, nativos indios, pero basados en las semillas de su padre. Si su padre es un gringo, ese mensaje no pertenece a ustedes. Ese mensaje pertenece solamente a los llamados morenos, negros, latinos e hispanos, basados en las semillas de su padre, nada más. Los gringos son los mejores mentirosos de ese mundo. Ellos robar la identidad de Dios y de su Hijo y le cambian como un rojo, como un rojizo, como un rojizo, como un rojizo. Pero eso es muy triste, porque ese pueblo no entiende. Son ciegos. Los latinos, morenos, nativos indios son ciegos. Ponga su confianza en la iglesia cristiana. ¿Y de quién viene y de quién sale la iglesia cristiana? La iglesia cristiana sale de los llamados gringos. La iglesia cristiana sale o viene de los llamados gringos. Usted no sabe lo que adorarán. Usted no sabe. No sabe lo que adorarán. Usted no entiende. Jeremías 3, versículo 22. Vuelvan hijos rebeldes, que les voy a sanar de su rebelión. Aquí estamos de vuelta junto a ti, porque tú eres Yahweh nuestro Dios. Realmente de nada sirven los templos y las lomas, y la fiesta en los montes. Solo Yahweh nuestro Dios es quien salva a Israel. ¿Quién? No, los políticos. ¿Quién salva a Israel? Yahweh. El Dios del Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de la Biblia. No el Dios del cristianismo. El Dios del cristianismo es diferente del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que hizo todo. El cielo, la tierra, los animales, árbol, el mar, los ríos. Él hace todo. Es el que hace el hombre y la mujer. Él es el que da la comida. El que da la muerte y la vida. La Satanás no puede hacer nada. No puede hacer nada que el único que el Señor da a él. El Satanás no puede hacer nada. ¿Ok? Ese es el libro de Salmo. Salmo 103 o 107 primero. Ya voy a leer 107 primero, porque ese es fuerte, ese es muy dulce. Ok. Porque la gente no entiende. Ese es el libro de Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7 y versículo 10. Habitaban en la sombra. ¿Quién? ¿Quién? La palabra dice habitaban en la sombra y tiniebla. ¿Quién? Los llamados negros, latinos, hispanos, nativos indios.
viven en medio de pecado. Dice, atenazado por la miseria. Y los hierro. ¿Quién hierro a nosotros? El Señor. ¿Quién sacó nuestro antepasado de Egipto? ¿De Egipto quién? El Señor Yahweh. No es la iglesia cristiana. No es la iglesia católica, protestante, evangélica, metodista. No saque a nuestro antepasado de la esclavitud. ¿Quién saque a nosotros de la esclavitud?